Sea usted muy bendecido. Mi nombre es Milton Alonso. Es un gran placer, es un gozo poder llegar hasta usted. El tema que trato hoy es un tema sumamente delicado, sumamente importante para todo aquel que tenga fe en un Dios, para todo aquel que tenga su esperanza, para todo aquel que tenga su confianza en Jesucristo y en su venida. Ese es un tema que quizá usted no haya escuchado. Es un tema que habla sobre la venida de Cristo y sus dos fases, y cómo la primera fase, la fase de su presencia, de la parousia, viene a ser la más importante. Sí, nosotros le ponemos énfasis a la segunda venida de Cristo, y vemos por todas partes que se habla y que se menciona, y vemos pósters, fotos de Jesús en las nubes, y todo esto es muy lindo y es muy glorioso. Pero viene a ser secundario cuando usted no ha experimentado la primera fase, la más importante de la venida de Cristo. Muy posiblemente no va a poder experimentar la segunda fase, la fase visible de Jesús. Primero hay que experimentar esa venida aquí en el corazón para poder experimentar la segunda fase, la fase visible, la fase temporal, donde la parte temporal se rompe y entra a lo eterno. Vuelvo a decir, esa es la fase visible, porque esta ruptura en el tiempo, este traslado espiritual, esta transformación, esta venida de Cristo ya sucedió. Ha sucedido en mi corazón y espero que haya sucedido en el suyo. Y espero que usted conozca y entienda cómo esta venida de Cristo se ha llevado a cabo. Pero para poder entender y comprender esa gran, gloriosa y transformadora verdad, es necesario que podamos ir a las Escrituras. Antes de esto, voy a reseñar nuevamente que de nuestro Señor Jesús se dice en Mateo 13:35, para que se cumpliese la Escritura, lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Escuche, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando aquí de un evangelio que transforma, un evangelio de poder, no un evangelio de letra, no un evangelio de religión, no un evangelio de instituto, cosa que es buena. Animo a la gente a estudiar y a prepararse, pero esa es solamente la base, ese es el principio de todas las cosas. Para poder nosotros llegar a la sabiduría de Dios, a los tesoros de Dios, se necesita un compromiso más profundo con el Señor, se necesita un corazón muy humilde y muy sincero para decir: Padre, yo soy ignorante, quiero ignorar este mundo y quiero conocer y quiero experimentar tu reino y tu gloria. Permite que toda mi parte humana sea puesta de un lado. Como decía el apóstol Pablo, todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, lo ponía aparte y lo tenía como si fuese basura si él lo comparase con la riqueza y con la gloria de conocer a Cristo Jesús. Romanos 12:2 nos invita a no conformarnos a este siglo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Si usted quiere comprobar, si usted quiere realmente darse cuenta de las verdades de Dios, es necesario que renovemos el entendimiento. De otro modo, no se puede comprobar la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 6:4 dice: los que alguna vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. Hubieron algunos creyentes que fueron iluminados y que gustaron el don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estos creyentes no se conformaron al siglo pasado, no se conformaron al presente siglo, sino que ellos se renovaron, se transformaron, y por hacer eso pudieron experimentar la luz, pudieron experimentar el don celestial, pudieron experimentar la buena palabra, participar del Espíritu Santo y los poderes del siglo venidero. Eso es lo que habla Hebreos capítulo 6, versículo 4. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Jesús murió, según Gálatas 1:4, por la voluntad del Padre, con un objetivo, y ese objetivo era librarnos del siglo malo, del presente siglo malo, de la potestad de Satanás, del príncipe de las tinieblas, de la vista de lo natural, y trasladarnos al siglo de la fe, al siglo donde podemos comprobar la buena voluntad de Dios,
a siglo donde podemos experimentar los poderes del siglo venidero, donde podemos experimentar la buena palabra de Dios, donde podemos gustar del don celestial y del Espíritu Santo. Ok, eso es solamente una introducción porque es muy importante que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando aquí de adentrarnos en el reino de Dios, no de palabras, sino en una experiencia transformadora en su vida y en mi vida a través de la venida de Cristo a su corazón. Y estoy hablando a todos los creyentes, porque la palabra, San Pablo habla de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él no habla de salvar a los inconversos o salvar a los que no tienen a Cristo, sino salvar a aquel que dice creer a través de esta locura de la predicación, la locura de la predicación que hoy estamos mencionando, la venida de Cristo. Cristo ya ha venido. Esa venida de Cristo está en dos fases. La fase más importante es la que usted puede experimentar hoy. Si usted no experimenta esa fase hoy, posiblemente ni siquiera de lejos va a experimentar la segunda fase. Por eso es que es esencial e importante que usted comprenda sobre la venida de Cristo Jesús. Alabado sea el Rey. Escuche lo que dijo Jesús, porque esto es importante. Escuche lo que dijo Jesús. Mateo 10:22. Está en un muy buen español aquí en esta Biblia de la versión hispana. Dice, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Verso 23, cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra. Todo eso lo hemos escuchado. Amén. Porque de cierto os digo, eso también lo hemos escuchado, pero no lo hemos entendido. Eso lo hemos escuchado, pero no nos ha sido revelado todavía. Eso lo hemos escuchado, pero tenemos ese velo que no nos deja experimentar esa verdad gloriosa que hay detrás de este pasaje. Dice, porque de cierto os digo, escuche, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Miren, ustedes van a ir a predicar el Evangelio, pero ni siquiera van a tener el tiempo necesario de recorrer toda la ciudad de Israel, porque antes de que ustedes hayan recorrido la ciudad de Israel, antes de eso, el Hijo del Hombre vendrá nuevamente. La venida de Jesús a la tierra se llevará a cabo antes de que ustedes terminen de recorrer toda la ciudad de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Amén, gloria a Jesús. Eso es lo que dice la palabra y estamos entonces recibiendo y abriendo nuestro corazón para comprender el mundo espiritual, para adentrarnos al reino de Dios, para adentrarnos a aquellas cosas que el apóstol dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría de Dios predestinada para nuestra gloria, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es lo que dijo. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado y las que Dios nos reveló por su Espíritu Santo. Hoy estamos hablando de cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que el Espíritu Santo nos revela en nuestra vida de modo que podamos comprender el impacto de estas verdades gloriosas. Mateo capítulo 16, verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oiga, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Él estaba hablando a sus discípulos, verso 24, y les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Está claro, amén. Ellos dicen, algunos de los que están aquí, de los que me están escuchando, ustedes, los discípulos, le está hablando a los discípulos, les voy a decir una verdad, y esa verdad es que algunos de ustedes no gustarán la muerte, estarán vivos todavía. No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Alabado sea el Rey. ¿Sí? El Hijo del Hombre ha venido en su reino. Jesús lo dijo, antes de que algunos de sus discípulos muriesen, ya Él habría venido en su reino. Bueno, es que eso es lo que dice la Biblia, disculpe.
Porque eso es lo que dice la Biblia. Dice, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bendito sea Jesús. Marcos, capítulo 9, verso 1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto. Oiga lo que dice. No gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios ha venido con poder. Ahora, ¿está usted viviendo el reino de Dios? ¿Ha sido usted trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Porque si usted ha experimentado el reino de Dios, venido con poder, y si usted ha sido trasladado al reino de Dios y su mente ha sido renovada, yo estoy seguro que usted comprenderá el pasaje en Hebreos que dice que hemos sido acercados a la ciudad de Dios, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los espíritus hechos perfectos. Estoy seguro entonces que sus ojos verán los ángeles de Dios, verán la ciudad de Dios, y usted estará contemplando los espíritus de los hijos hechos perfectos, de los redimidos. Eso será lo que vean sus ojos, el mundo espiritual abierto a sus ojos, a través de la renovación y a través de la comprobación, a través de la experiencia del reino de Dios venido a su vida, porque Jesús ha venido. Y si Jesús ha venido, el reino ha venido. Y si el reino ha venido, su vida ha sido transformada. Y usted ya no camina como hombres, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. No pude hablarles palabra espiritual porque ni erais ni sois capaces, porque erais carnales y andáis como hombres. Pero si el reino de Dios ha venido a su vida, bendito sea Jesús. Lucas 17:20 dice, escuchen porque esta parte es importante. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Sí, quizás usted tiene su mirada fija en la parte visible de la manifestación de Cristo y del reino de Dios, y está muy preocupado y pensando en la gran tribulación, en el anticristo, y pensando que un día Él descenderá y que pondrá sus pies sobre el monte y que se sentará en el templo, y todas esas partes que son muy lindas, pero si no se ha experimentado la primera fase, entonces la segunda está lejos, aunque se la sepa de memoria. Debemos de experimentar la primera fase para entonces estar seguros que experimentaremos la parte visible de su venida. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora vea esta parte interesante. La versión en inglés traduce ese adverbio sustantivo está entre, y lo traduce como está en vosotros. Inside, within, o sea, dentro de ustedes. O sea, la palabra puede ser entonces traducida a dos modos. Decir, el reino de Dios está entre vosotros, o para una comprensión más clara, el reino de Dios está dentro de vosotros. Si el reino de Dios está en su corazón, está en su vida, si la venida de Cristo ha llegado con poder a su vida, entonces ese reino está establecido y entonces no hay de qué preocuparse porque la fase visible será una experiencia natural que habrá de llegar en su momento y con el tiempo. Pero necesitamos experimentar la primera parte. Una de las definiciones de lo que significa el reino de Dios es, escuche, soberano gobierno de Dios manifestado en Cristo Jesús para derrotar a sus enemigos. Es un ámbito espiritual. Es un ámbito espiritual donde experimentamos su reinado. Es un ámbito espiritual donde experimentamos su reinado y cuya filiación adquirimos mediante el nuevo nacimiento. El reino de Dios es un ámbito espiritual donde donde usted y yo experimentamos su reinado. El reino de Dios ha venido. Jesús ha venido. Jesús ha venido en gloria, eso es lo que le dijo a sus discípulos. Muchos de ustedes no verán muerte antes de que el Hijo del Hombre haya venido en gloria.
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En el otro, eso dice en Mateo 16, 28. En Marcos 9:1 dice, no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y en Mateo 10, 23 dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted de la importancia de que el Hijo, de que usted se dé cuenta de que sus ojos, de que su vida experimente la venida del Hijo del Hombre? Ahora, eso es tan importante que yo le invito, porque va a ser todavía más claro y más revelatorio la parte número 2. Yo le invito para que usted vea la segunda parte de este tema, porque es muy importante. Yo sé que nos va a transformar, nos va a llevar, como dice la palabra, que aunque este hombre externo se desgasta, el interno se renueva día con día. Nos va a llevar de gloria en gloria, a una bendición mayor, a un nivel espiritual más alto, y nuestra vida va a seguir siendo transformada por su palabra, por el Espíritu Santo. Gracias por estar ahí, y le invito a ver el siguiente video. No olvide, si le ha gustado, si ha aprendido algo, por favor dele like, por favor comparta, porque esto es muy importante. Es importante que no nos reservemos las bendiciones de Dios y que podamos compartir todo aquello que nos es de bendición con otras personas y hermanos que necesitan también de un mensaje de aliento y de esperanza. Sea usted muy bendecido en Cristo Jesús. Se despide su hermano en Cristo, Milton Alonso. Bendiciones.